Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor presentarles en esta ocasión el seminario del Comité de Ecografía Crítica de la SLACIP, liderado por el doctor Javier Ponce. Quiero presentarles a los dos moderadores que tenemos para el día de hoy. Iniciamos con el doctor Edgar Chávez. El doctor Edgar es intensivista pediatra del Hospital del Niño Morelense. Además, tiene un diplomado en ecografía crítica. Es coordinador del Comité de Ecografía Crítica tanto de la AMTIP como de la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Además, es vocal en México del Comité de Ecografía Crítica de la SLACIP y miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Ecografía Crítica, USPET. Junto a él va a estar moderando esta sesión del día de hoy la doctora Mariel Forest, pediatra intensivista del Hospital Materno Infantil de La Paz, Bolivia. Además, la doctora cuenta con un posgrado en gestión de calidad de auditoría médica, ultrasonografía crítica y en educación superior. Es miembro de SLACIP del Comité de Ecografía Crítica y miembro de la Asociación Mexicana de Ecografía Crítica. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar su participación el día de hoy en este seminario. Muchas gracias, Evelyn. Un saludo cordial a todos y darles la más cordial bienvenida a este seminario organizado por el Comité de Ecografía Crítica. Para mí es un placer presentar a la siguiente colega, que es Daisy Angarita, que nos acompaña desde Bogotá. Ella es intensivista pediatra de las clínicas Colina y Los Cobos Medical Center. Es miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, es docente del servicio de la Universidad del Bosque y es estudiante en especialización en Gerencia Integral de Servicios de Salud, Universidad del Rosario. Hoy nos va a deleitar con un tema súper importante e interesante que titula RCP y POCUS, si es útil. Adelante, doctora, la escuchamos. Un placer tenerla acá. Muy buenas tardes, doctora Mariel. Muchas gracias por la presentación. Entonces voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos los asistentes y por su tiempo. Bueno, la charla que voy a presentar, entonces es RCP y POCUS, ¿es útil? Un segundo. Dame un segundo que me está corriendo. No sé si se está viendo la presentación. No, no No, No, estamos todavía viendo no. dame un para segundo. compartir. Ahora sí se logra ver. Ahora sí, dame un segundo, es que no me avanza. Qué pena, es que no me está avanzando la presentación. Ya, ahora sí, qué pena con ustedes. Ahora sí. Bueno, esta es la ruta de la presentación. Inicialmente voy a hacer una introducción, posteriormente voy a hablar sobre las recomendaciones que nos hacen las guías internacionales de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente voy a nombrar algunos de los protocolos en adultos. Posteriormente voy a mostrar uno de los protocolos en unidades recién nacidos.
Posteriormente voy a hablar sobre el protocolo en pediatría de la Universidad de Yale. Ese es un protocolo que se llama el protocolo PULS, publicado el año pasado en 2024. Y por último voy a hacer unas consideraciones finales. Bueno, como introducción, ha habido un gran interés en la ecografía en los últimos 20 años. Hay algunas preocupaciones sobre el tema de POCUS en reanimación cardiopulmonar y es específicamente sobre los resultados que pueden haber sobre la reanimación exitosa o no exitosa. Otra de las preocupaciones es dentro de las pausas en las compresiones cardíacas, que de pronto el tiempo pueda ser mayor de 10 segundos. Y otra de las preocupaciones que existe es que la variabilidad en la interpretación de las imágenes y la variabilidad interobservador. ¿Qué nos dice el Consenso Internacional sobre Reanimación Cardiopulmonar? Él nos da unas recomendaciones muy claras y específicas. Es no utilizarlo rutinariamente como un diagnóstico para causas reversibles. Es decir, si yo tengo una sospecha clínica de una causa reversible específica, la puedo considerar, pero pues no como para ir a buscar otras causas, porque eso me puede aumentar o prolongar el tiempo y puede detener el tiempo o interrumpir el proceso de reanimación cardiopulmonar. El personal debe ser experimentado. Esta persona debe tener una gran experiencia en el proceso de POCUS en reanimación cardiopulmonar. El uso diagnóstico debe considerarse de una manera muy cuidadosa y se debe sopesar entre interrumpir las compresiones torácicas o cronometrar los 10 segundos exactos que hay entre las compresiones cardíacas y también una interpretación en sus hallazgos. ¿Qué otras recomendaciones nos dan? Las recomendaciones que nos dan las guías es determinar si su uso va a modificar los desenlaces clínicos. Tiene que haber una equidad en el uso de las instituciones, equidad, aceptabilidad y factibilidad. Hay que evaluar los recursos que se van a utilizar en las diferentes instituciones y la costo-efectividad. Asegurar la fiabilidad interobservador de los hallazgos diagnósticos. En los protocolos que se vayan a plantear, las definiciones deben estar establecidas de una manera muy uniforme y la metodología que se utilice minimice el riesgo de la fiabilidad interobservador. Bueno, las personas que más han publicado, los autores que más han publicado han sido los emergenciólogos. Ellos tienen bastantes publicaciones, ellos son como los que lideran este manejo y ellos tienen varias propuestas de POCUS en RCP. Una de ellas es la evaluación del pulso, que se ha visto con la ubicación del pulso con la localización manual, es que el pulso puede ser subóptimo o que nos puede tardar mucho tiempo en tomar el pulso. Entonces, con ecografía lo que se ha visto en los estudios es que tenemos mucha mayor precisión. La otra es optimizar las compresiones cardíacas. Si hacemos una ventana cardíaca rápida, en ese tiempo podemos hacer una ubicación mucho más precisa y específica y optimizar la calidad de las compresiones torácicas. Identificar causas subyacentes de paro cardíaco irreversibles. Podemos evaluar la función ventricular para una mejor compresión. Podemos hacer un diagnóstico diferencial entre actividad eléctrica sin pulso y lo que han descrito en los artículos de pseudoactividad eléctrica sin pulso. Lo que se ha visto en estos ritmos, inicialmente lo que se vio y en los estudios es que la actividad eléctrica sin pulso en adultos ocupa casi el 27% de los estados de parada cardíaca, pero cuando ellos hacen el focus, ellos identificaron que había contractilidad cardíaca. A eso es lo que ellos denominaron una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Lo que vieron es que en la pseudoactividad eléctrica sin pulso el pronóstico es favorable y puede tener una recuperación hacia la circulación espontánea 4 veces superior a la actividad eléctrica sin pulso. Entonces podía mejorar el pronóstico y esto nos puede ayudar también en el algoritmo a identificar las causas reversibles e identificarlas de manera mucho más temprana y actuar de manera mucho más temprana. A través del ecodoppler podemos hacer una evaluación más precisa del pulso y también lo podemos utilizar en pronóstico. En esta diapositiva solamente quiero mostrar los 12 protocolos que existen en adultos, es solamente para mostrarlos, no voy a especificar sobre ellos. Y de todos los artículos publicados, quiero tomar uno de ellos, que es el del doctor Michael Gottlieb. El doctor Michael Gottlieb es el director de investigación del American Board de Medicina de Emergencias. Quiero mostrar uno de sus protocolos. Ellos tienen una organización de todo su equipo. En la figura de la gráfica de la derecha podemos ver cómo tienen organizado el equipo. El líder experto en POCUS, esta persona tiene que estar en una posición que no vaya a interrumpir todo el proceso de reanimación cardiopulmonar y esta persona debe ser la más experta. Durante el proceso de reanimación cardiopulmonar debe tener en mente cuáles son los diferentes tipos de POCUS que puede realizar, ya sea durante las compresiones cardíacas, durante las pausas entre las compresiones cardíacas y qué otras técnicas puede utilizar.
Es muy importante cronometrar los 10 segundos. Esta persona tiene 10 segundos para hacer las diferentes pues, POCUS. Y la otra recomendación que tiene este equipo es que se deben guardar las imágenes por lo menos 5 segundos. Este es el flujograma de ellos en los diferentes ritmos que vemos en reanimación cardiopulmonar. Lo mismo, ellos plantean iniciar la reanimación cardiopulmonar, una alta calidad, no interrumpir como la línea de manejo, hacer POCUS, ellos tienen ahí como en qué momento pueden hacer FOCUS, en qué momento pueden hacer POCUS pulmonar, evaluar pulso femoral o pulso carotidio y también hacer un POCUS abdominal. ¿Qué tenemos en recién nacidos? Este es un artículo de la doctora Belinda Chan, ella es una neonatóloga, es apasionada también por POCUS en reanimación cardiopulmonar y ella estuvo revisando y evaluando pues todo lo que había visto en adultos y cómo aplicarlo en recién nacidos. Lo que más le llamó la atención a ella es que podía dentro del algoritmo utilizar la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Ellos tienen varios protocolos en neonato crítico, utilizan ellos el protocolo SAFE-R, pero entonces ella quiso adicionarlo. Entonces esto es un algoritmo con integración de POCUS. Ellos arrancan todo su algoritmo y hay una parte donde en el momento de la interrupción de las compresiones cardíacas, en esa pausa, ellos dividen su algoritmo y hacen el focus, utilizan una ventana apical de 4 cámaras y miran si hay actividad eléctrica cardíaca. Si la hay, pues se van al algoritmo de la pseudoactividad eléctrica sin pulso y empiezan a ubicar, a optimizar esa contractilidad cardíaca con inotrópicos o a reponer o a repletar con volumen intravascular o mejorar todas las alteraciones electrocardiográficas. Si no hay actividad eléctrica, siguen con el ritmo de actividad eléctrica sin pulso y continúan con todo el algoritmo. ¿Qué tenemos en pediatría? La doctora Julie Levitar ha publicado bastantes artículos sobre POCUS en reanimación cardiopulmonar y ella hace esta propuesta que es el protocolo PULS. El protocolo PULS lo publica en el 2024, en noviembre del 2024, y ella propone ante el grupo de reanimación cardiopulmonar específicamente dentro del PALS, la propuesta que ella hace es que sea un complemento para la toma del pulso y también para la optimización de las compresiones activas. Entonces lo plantea como un complemento durante la parada cardíaca y la atención posterior al paro cardíaco. ¿Cuáles son sus algoritmos? En el primer algoritmo que ella plantea es evaluar los vasos venosos centrales. Como lo había nombrado anteriormente, la verificación manual es subóptima y puede ser muy lenta. Con pocos los estudios lo que han visto es que la verificación puede ser mucho más rápida. ¿Qué modos podemos utilizar? Podemos utilizar el modo B, podemos utilizar el Doppler color, y ahí podemos evaluar la pulsatividad, pero es muy importante no confiar no solamente en la pulsatividad, obviamente hay que hacer muchos más estudios porque a veces la pulsatividad no va a garantizar una adecuada perfusión tisular. Hay algunos estudios que evalúan y sugieren que utilicemos Doppler de onda pulsada para evaluar el flujo pulsátil cuantificable. Entonces, esa es una forma de evaluar un poco más específicamente la valoración del pulso central. En la parte inferior derecha tengo otro artículo de la doctora, ella expone dos casos donde fueron dos pacientes que ingresaron por urgencias, no se obtuvo pulso a través de la verificación manual y pues describen los dos casos que ellos utilizaron en los cuales pudieron identificar la pulsatividad del pulso y uno de los pacientes requirió colocación de intraósea y pues a través del Doppler también pudieron ver una adecuada posición de la aguja intraósea. En su segundo algoritmo viene la valoración cardíaca. Entonces lo plantea muy parecido a lo del grupo de recién nacidos, donde va a evaluar si hay contractilidad cardíaca en ese tiempo de pausa entre las compresiones para ver si estamos hablando de una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Respecto a la calidad de las compresiones, no hay una definición consensuada. Hay algunos estudios en adultos, pero en esos estudios de adultos, pues la evaluación de la función cardíaca, pues ya es una evaluación mucho más cuantitativa, no cualitativa, como la que podemos hacer en el tiempo de los 10 segundos que plantean estos protocolos. Y lo que han visto en adultos es que en la aproximación, el engrosamiento de las paredes ventriculares en un 30%, eso se podría hacer evaluando ventrículo izquierdo, pueden semejar la contracción auriculoventricular normal. Esta es la tercera parte del algoritmo, identificar causas reversibles. No me voy a enfocar en cada una de ellas porque pues cada una de ellas implica una charla, pero sí podemos descartar hipovolemia, neumotorax tensión, tromboembolismo pulmonar, derrame pericárdico.
y también podemos confirmar una adecuada intubación orotraqueal y la posición de la aguja intraósea. Recordemos que vamos a hacer es una estimación cualitativa de la función cardíaca, vamos a evaluar si hay contractibilidad, si hay tamaño, el tamaño de las cavidades, vamos a ver la vena cava inferior, su tamaño, si hay colapsabilidad, y en pericardio podemos ver si hay taponamiento cardíaco. Este es otro estudio de la doctora Julie, y ellos lo que quisieron evaluar es qué tan fácil se puede en los 10 segundos tomar el pulso arterial femoral y también hacer la evaluación cardíaca a través de una ventana apical 4 cámaras y una subsifoidea. Lo que ellos usaron en su hospital universitario fue 20 especialistas en pediatría, residentes, emergenciólogos, tomaron 12 niños menores, perdóname, 20 niños menores de 12 años, obviamente previamente firma de consentimiento informado, y lo que hicieron en los 10 segundos era evaluar si ellos podían en ese tiempo evaluar pulso y contractilidad cardíaca. Hicieron varias pruebas, pero digamos que la conclusión final es que sí se podía realizar. Obviamente hay que hacer entrenamiento y pues plantean que también esto se debe hacer pues ya como tal dentro de los episodios ya de reanimación cardiopulmonar. Quería mostrar este artículo. Este artículo es de un grupo de una unidad de cuidado intensivo, donde ellos empezaron a preguntar por qué no hay tantos artículos publicados de POCUS en reanimación cardiopulmonar en adultos. Lo que ellos hicieron fue hacer una encuesta a todos sus intensivistas. Solamente el 22% respondieron a esta encuesta. Y de esos encuestados, pues ellos lo que hicieron es que sí aplicaban pocos en RCP, pero solamente entre el 75 y el 100% del tiempo durante el manejo del paro cardíaco. Se fueron a investigar un poco más qué era lo que sucedía, por qué no lo utilizaban, qué sucedían, y digamos que la recomendación que hicieron los especialistas es que falta un programa de capacitación estructurado. Propusieron de pronto hacer como simulación en sus programas de PALS. Bueno, ¿cuál es la propuesta final pues, de toda esta presentación y toda esta revisión de los artículos? Una propuesta que se podría hacer es como integrar POCUS en RCP pediátrico, integrando el protocolo PULS y lo que hacen los adultos. Primero, organizar todo el equipo, tener un líder experto en POCUS. Este líder debe identificar la ventana cardíaca óptima para visualización cardíaca, asignar el cronometrador que va a tomar esos 10 segundos y registrar las imágenes por lo menos de 5 segundos. Tenemos los dos flujogramas de manejo. La propuesta es, durante compresiones cardíacas, podemos utilizar POCUS para verificar posición de tubo endotraqueal, verificar posición de acceso intraóseo. Podríamos hacer POCUS pulmonar en regiones anterosuperiores y posteriores y focos en casos de que se pueda visualizar la vista parasternal. Obviamente esto en niños grandes, pero pues ya sería algo de focus avanzado. Durante el tiempo de interrupción de las compresiones cardíacas, podemos hacer focus en proyecciones apical 4 cámara y subsifoidea para hacer una estimación cualitativa de la función cardíaca e identificar si estamos en pseudoactividad eléctrica sin pulso. Comprobar pulso de arteria femoral y hacer focus pulmonar para identificar otras causas reversibles. Ya para finalizar, consideraciones finales, podemos utilizar POCUS en RCP pediátrica como una herramienta auxiliar para mejorar la RCP pediátrica, para ayudar en la evaluación hemodinámica, para identificar causas reversibles, optimizar las intervenciones como la calidad de la reanimación e integrarlas en la parada cardiorrespiratoria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No utilizarla como un criterio único, o sea, evitar decisiones clínicas como parar la reanimación, utilizarlo con una técnica correcta, líderes, protocolos, escenarios de simulación e integrarlos a unos protocolos específicos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Daisy, por tu presentación. Bastante interesante todo lo que nos has compartido. Invitamos a Edgar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Saludos a todos, eh, los escuchas, y agradeciendo la bondad de su presencia. Tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Rolando Dávila Salcedo, quien es pediatra intensivista en la UCI pediátrica de la Clínica Delgado en Lima, Perú,
y tiene un máster en ecografía clínica para emergencias y cuidados críticos por la Universidad CEU de España. Además, es director e instructor de la Society of Critical Care Medicine en el apartado de Critical Care Ultrasound Pediatric and Neonatal Course en la versión en español en Lima, Perú. Asimismo, es instructor del Centro Internacional de Entrenamiento en POCUS ASARUC. Este centro lo tienen en Argentina. Y él nos va a dar una plática sobre los errores más comunes en la utilización del POCUS en la función hemodinámica. Doctor, un gusto contar con su presencia. Si nos puede enriquecer con su conocimiento. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Para mí realmente es un gusto compartir lo que es el POCUS, así que voy a apagar la cámara para mejorar la transmisión de datos y vamos a iniciar de inmediato. ¿Me corroboran si se escucha y se observa adecuadamente? Adelante. Sí, Sí, doctor. todo muy bien, Doc. Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los errores frecuentes del POCUS en la valoración hemodinámica. 5 de estos hemos escogido. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés para la presentación. Dentro de los objetivos, en primer lugar, hablaremos en conocer los 5 errores más frecuentes del POCUS en la valoración hemodinámica. El otro objetivo es describir el rol del POCUS holístico en el monitoreo hemodinámico multimodal. Entonces, ¿qué se entiende por pitfalls? Es una fuente no aparente de problemas o peligros, es un peligro oculto. Entonces, es una discusión común de una entrega de guardia en relación a la integral velocidad-tiempo. Uno de ellos dice 6 desde su perspectiva, el otro dice 9. Esto se vuelve un poco más caliente. Existen pitfalls potencialmente peligrosos cuando un intensivista novato lo realiza, lo interpreta y aplica en el POCUS, mientras que el otro contesta, yo fui entrenado por los más expertos de la CIP. ¿Quién tendrá razón? Veremos más adelante. Entonces, dentro de los pitfalls en el POCUS, el más frecuente y de lejos son los errores en la adquisición de imágenes. Esto llevará a que la evaluación sea incorrecta de estos parámetros y finalmente la interpretación incorrecta de todos estos signos y artefactos. Entonces, es por ello que el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, ellos propugnan y mencionan que las imágenes que se obtienen deben ser de alta calidad y las prácticas seguras. Entonces, a continuación les voy a presentar un clip pequeñísimo. De eso depende el éxito o no de esta exposición. Aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. 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 Bate molha, bate molha. Seguramente muchos de habla hispana lo único que entendieron es onda, onda, onda. Exactamente es así la física. Si usted entiende la onda de ultrasonido, podrá adquirir e interpretar mejor las imágenes y una vez incluso que tiene las imágenes, puede discriminar los artefactos y optimizar mediante la nomología. Si usted no conoce física, probablemente lo demás va a ser un poco más difícil. Por lo tanto, cuando usted tiene un transductor, debe saber que para generar las ondas de ultrasonido, este transductor se demora más o menos el 1% del tiempo en generar y todo el 99% en que esto se refleje y produzca toda la interacción con los tejidos. Por lo tanto, eso es todo el trabajo que usted tiene que hacer en ese 99% del tiempo. Entonces, para poner un ejemplo de esta imagen de un acceso vascular, tiene el transductor, emite un haz incidente, atraviesa la interfase, esto sigue viajando, es el haz transmitido. Algunos de estos ya en la interfase se refleja y por eso que cuando usted insona a 90 grados es la mejor imagen que se puede obtener. Pero también debe recordar algunos otros conceptos como la reflexión ortogonal, oblicua, que tiene que ver mucho con la atenuación. Y esta atenuación, por ejemplo, un concepto es la refracción. Cuando el haz incidente atraviesa una interfase, se desvía
y mucho de esto no regresa al transductor, por lo tanto no forma imagen. O peor aún, si estas estructuras no son simétricas, causa la dispersión de las ondas de ultrasonido. Si esto sigue viajando, finalmente en la profundidad se absorbe, se convierte en calor y de esta manera contribuye a la atenuación. Esto sería más o menos en tiempo real, cuando la imagen se va formando de acuerdo a cómo atraviesa. Y por ejemplo, acá es una zona de alto contenido de líquido, por lo tanto se refleja como una anecogénica, o sea, color negro. Cuando usted ya entendió la física, ahora también debe conocer su ecógrafo, es decir, la nomología. Pero como al inicio se mencionaba, es muy importante saber tanto la física y la nomología. Si usted solamente entiende física, probablemente poco va a hacer con la nomología, y pero aún, si solamente conoce su ecógrafo y sabe poco de física, sus imágenes van a ser muy limitadas y peor la interpretación. Eso respecto a la física. Respecto a la hemodinámica, si usted quiere hacer una valoración hemodinámica óptima, el concepto mínimo que debe conocer es justamente el ciclo cardíaco, el diagrama de Biggers, debe conocer a profundidad. Por lo tanto, recordando el abecedario, para los que recién empiezan los residentes, entre la R y la T tenemos la S del tiempo de la sístole. Y entonces cuando usted analiza, por ejemplo, un apical 5 cámaras, la integral velocidad-tiempo, el mayor vaciamiento será justamente en la sístole media. Otro requisito importante que debe tener un trazado eléctrico, porque si no usted con buena voluntad dice, esta es la sístole, esta es la diástole. Entonces, además de todo lo anterior, debe saber la ecuación de Ohm aplicada a la hemodinámica. Esto lo que trata de decir en términos sencillos de índice cardíaco y además del índice de resistencia vascular sistémica es que, por ejemplo, si la resistencia es baja, el flujo o el índice cardíaco será mayor, y si la resistencia es alta, este índice cardíaco será menor. Entonces, de todas estas variables, lo que vamos a hablar en el gasto cardíaco, los errores más frecuentes, 1 y 2 de los errores, el agua pulmonar extravascular en los pulmones, y un poco combinando respondedores de líquidos con algo de corazón derecho. Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Vamos con el gasto cardíaco entonces. En relación al gasto cardíaco, recordando ya la ecuación mencionada, ojalá con la inteligencia artificial, su máquina podría decirle, ¿no? Usted tiene imágenes muy adecuadas, pero error. Porque el error va a estar más que todo en la interpretación, no tanto porque ya se obtuvo buenas imágenes. En esa situación, entonces, probablemente esto han visto muchísimas veces en los seminarios, los libros se repiten y se repiten, porque esto es muy fácil de obtener. Acá obtiene el tracto de salida en un paresternal largo, obtiene la integral velocidad-tiempo en un 5 cámaras, y ahí se acabó el problema. Usted ya sabe hacer el gasto cardíaco. Y otro que quiere ser mucho más depurado dice, el índice cardíaco nada más es el gasto sobre la superficie corporal, que es sencillo de hacer, ¿no? Ya lo hicimos muy bien. Pero cuando usted analiza la aorta, piensa que es de esta manera como te enseñan, el área de este lugar sería pi por radio al cuadrado, que es sencillo, pero esta es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque los pitfalls más importantes en el gasto cardíaco con ecocardiografía, alrededor del 30% son con estas limitaciones, si usted compara con termodilución, por ejemplo, y peor aún, si usted quiere meter en este rango de valores a su paciente haciendo valoración con ultrasonido. Esto fue obtenido por otros métodos, no por ultrasonido. Entonces, uno de los problemas justamente es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la medición del tracto de salida. Entonces usted saca la imagen lo mejor posible, incluso aplica zoom para que tenga una buena medida del tracto de salida. Hasta ahí parece que va todo bien, pero cuando nosotros analizamos un poco más detallado en este eje corto, el velo coronariano derecho, el velo coronariano izquierdo y el no coronariano, y esto correlacionamos con una imagen. Ustedes fíjense en la sístole, cuando las válvulas están abiertas, en ningún momento este diámetro de la aorta en ningún momento es un círculo perfecto. Un poco más detallada la imagen y quizá ahí, este es un círculo perfecto. Fíjense cómo alrededor de lo que está la aorta no es un círculo perfecto. Por lo tanto, esto ya fue determinado en 3D, con tomografía, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es infraestimar
el gasto cardíaco. Es decir, con su mejor técnica, su entrenamiento riguroso, usted con las justas llega a un entrenamiento a obtener un gasto cardíaco infraestimado. O sea, su paciente no está con bajo gasto cardíaco, sino usted está infraestimando. Lo mismo pasa en el grupo neonatal. Y esto ya se ha hecho amplios estudios, incluso cuando se hace en el preoperatorio y se compara con el posoperatorio, definitivamente hay diferencias. Y el neonato aún más, durante el ciclo cardíaco entre sístole y diástole, tiene esa posibilidad de variar mucho más incluso el diámetro de lo que es el tracto de salida de la aorta. Por eso que es importante. Entonces, si usted va a usar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que tiene que hacer es que valore el que más sabe y no solo eso, sino tomar como una referencia ese valor. Entonces, vendrá el siguiente pitfall para lo del gasto cardíaco. Cuando hablamos del apical 5 cámaras y usted no conoce adecuadamente el Doppler y cuando insona, idealmente a 0 grados, sería muy bueno esto, porque incluso la bibliografía te dice hasta 20 grados es tolerable. Veamos qué es lo que pasa. Usted sabe que este desplazamiento del Doppler mucho depende del coseno del ángulo. El coseno de 0 es 1, sería el mejor valor, lo mejor que puede tener. Veamos cuando llegas a 20, por ejemplo, como que dice la literatura, ya la velocidad del espectro Doppler bajó hasta un 6%. Si usted abusa mucho más de ese ángulo, como a 30, 13%, y probablemente a 40, un 23% de esa velocidad que usted está analizando está disminuida. Y esto es aún más complicado porque cuando usted analiza el área de esta región sería el producto de velocidad-tiempo, porque eso es un flujo constante, pero eso se cumple simplemente cuando es un caño de grifo, ¿no? Pero cuando usted analiza la circulación, no es así, es pulsátil, por lo tanto sería una sumatoria de estas áreas pequeñas. Esta sumatoria estaría representando la integral velocidad-tiempo. Y lo otro que tiene que ser riguroso es cuando traza el espectro. Cuando traza el espectro. Entonces, más o menos debería ser así. Un apical 5 cámaras bien ubicada. Importante el trazado eléctrico. Usted pone la muestra, fíjense dónde está la muestra. Y luego viene este espectro de la integral velocidad-tiempo. Y ahí no acaba el problema. Ni siquiera la inteligencia artificial. He visto algunas exposiciones donde dice inteligencia artificial, pero el trazado todo un desastre. Entonces, usted toma en cuenta la línea de base y luego de eso tiene que hacer la mejor pintura posible. Es decir, el trazado así de exigente y no solamente 3 espectros como mínimo, sino idealmente 5 y de esta manera el promedio representará lo mejor de esa integral velocidad-tiempo. Pero si usted por un apuro solamente toma uno de ellos, si es el mayor, saldrá un gasto cardíaco alto y si usted toma el menor, un bajo gasto cardíaco y estaría enfermando a su paciente. Es por eso que en relación al gasto cardíaco, probablemente lo que más ayuda ahora es la integral velocidad-tiempo. Una BTI menos de 10 para todos los grupos etarios es baja y cada uno, pues de acuerdo a lo que son, por ejemplo, entre 0 y 30 días, en percentil 5, un BTI de 10, en un percentil de 95, 18. Y así por grupos etarios podrías usar la integral velocidad-tiempo. Y ahora del corazón nos vamos un poco a los pulmones. ¿Qué pitfall, qué errores podemos cometer en relación al agua pulmonar extravascular? Entonces usted tiene un niño con dificultad respiratoria y la pregunta sería, ¿dónde valorar buscar estas líneas B? Recuerde un poco de las zonas de West, las 3 zonas, la 1, 2, 3, que tienen que ver mucho con la ventilación. Por ejemplo, la zona 1 más ventilada, la zona 3 más perfundida, es la peor zona para buscar líneas B porque de por sí, sin estar enfermo el paciente, puede tener líneas B más de 3 por campo. Así que probablemente es la 1, algunas veces, excepcionalmente, la zona 2. Usted sabe que las líneas B representan los septos interlobulares engrosados, que pueden deberse a muchas causas, por ejemplo, el edema pulmonar, la inflamación o la fibrosis. Entonces, lo que usted debe saber antes de opinar en relación a la línea B, cómo es su sonoanatomía pulmonar basal. No será lo mismo un recién nacido, un lactante que no estuvo con una neumonía severa, es decir, un pulmón deslizante con patrón a que usted valore las líneas B, entonces es diferente, versus un paciente que ya tiene alguna comorbilidad, un ex prematuro con displasia,
será una interpretación completamente diferente. Peor aún, si tuvo además neumonías, como en este caso, consolidados subpleurales. Y entonces, cuando usted considera por cada campo más de 3 líneas B para decir si este es un problema de agua pulmonar extravascular aumentada, tendrá que ubicar en primer lugar el lugar exacto y conocer la patología previa. Entonces, es importante la ubicación, la distribución y la historia clínica. No olviden que el POCUS siempre es la extensión del examen físico. Acá, por ejemplo, tenemos gran cantidad de líneas B, pero esto no quiere decir necesariamente que tenga agua pulmonar extravascular. Este es un consolidado que secundario a eso, por física, sale esa gran cantidad de líneas B. De igual manera que una pleura irregular con líneas B tan abundantes que tendrás que valorar dentro del contexto, que no todo es problema intersticial propio de la infección, ni tampoco agua pulmonar extravascular. Tendrás que valorar y probablemente la eco solita no te va a responder. Entonces, el lugar donde se debe valorar es la zona 1, zona no dependiente. No se confundan. Muy bien, ahora rápidamente nos vamos a los predictores de respuesta a fluidos. En relación a la respuesta de predictores de fluidos, lo que podemos decir en relación a los respondedores fluidos, cuáles serían los principales errores, y un poco combinando con corazón derecho. Para nosotros considerar respondedores de administración de fluidos, lo definimos como después de alguna maniobra, el índice cardíaco aumenta más de un 10%, o en todo caso, en relación al volumen sistólico, aumenta más del 15%. Espero los que hacen postoperatorio cardíaco, este libro, por ejemplo, es del 2024. Todavía se sigue haciendo, miren. Presionando el abdomen para decir si este paciente es respondedor a líquidos. Postoperatorio cardíaco se ve eso, no se debe hacer más. Y cuando nosotros analizamos un poquito la curva de Frank y Starling, tenemos por un lado el análisis del volumen sistólico en el gasto cardíaco, por otro lado el volumen al final de la diástole, es decir, como un equivalente a la precarga. Entonces vamos a analizar muy rápido cómo es el patrón. En relación a los adultos, la hipovolemia y la euvolemia son probablemente marcadamente diferentes. Es por eso que dicen que los adultos responden más del 50% cuando se quiere valorar. Y algunas veces lo extrapolamos a los niños. Veamos qué es lo que pasa con un recién nacido, por ejemplo. La hipovolemia con la euvolemia están muy cercanas y en el prematuro casi no hay diferencia. O sea, no es respondedor a líquidos. Y luego de esto, cuando hacemos una valoración en 2D, muchas veces argumentamos por un entrenamiento básico de una manera cualitativa cuál es la volemia, algunas veces al ojo por ciento, y esto poco de respaldo tiene finalmente. Incluso cuando hablamos de lo que es el kissing papilar, o cuando el ventrículo derecho está dilatado, asumimos que tiene sobrecarga de volumen y no siempre es así. En relación, por ejemplo, a kissing papilar, es decir, el cambio entre lo que es la diástole y la sístole, cuando estos papilares casi se juntan, el kissing y el beso papilar, puede de alguna manera representar para un adulto sí, ¿no? Porque tienen cavidades grandes. Pero si usted analiza a un niño, a un lactante, probablemente sean solo cavidades grandes, pequeñas, perdón, pero adecuadas para su edad. Este adulto sí puede estar en kissing y este niño probablemente sea normal. Porque usted podría asumir que solo el kissing te dice que está hipovolémico, cavidades pequeñas, usted reta a 20 por kilo y probablemente gran cambio no va a tener. Eso en el momento de las preguntas lo podemos discutir ampliamente. Muy rápido a lo que es la valoración de pico aórtico, el gol estándar. Y no quiere decir el error que vas a cometer es porque vas a usar la sonda que no es el phase array. No tiene mucho que ver. Ni tampoco tiene que ver si usted analiza con los ventrículos hacia arriba o los ventrículos hacia abajo. Tiene que ver con el ángulo que hablábamos del Doppler. Usted hace la ecuación, tiene todas las consideraciones para valoración de valoración pico aórtico, sin embargo, los errores están en la interpretación porque probablemente no consideraste algunos detalles en la toma. Ahora, muy rápido, a la vena cava inferior, del territorio esplácnico, cava superior, un poco de la parte de cabeza y cuello. En relación a la variación respiratoria de la vena cava inferior,
alguna vez en un adulto hicieron tablas, incluso en relación a la PVC, se ha demostrado que en un niños no es tan eficaz estos valores, poco indica la respuesta a líquidos con esta variación y puede tener gran error en los cálculos porque no solamente el niño está en desarrollo, sino la técnica de obtener estas imágenes. Y algunas veces cuando correlacionas con la clínica, algo te puedes acercar, pero si no consideras algunos otros factores, también puedes cometer errores. Y esto va sobre todo cuando se malinterpreta lo que es la vena cava inferior. Una cava inferior pequeña, colapsable, puede ser normal si usted no correlaciona con el contexto. No quiere decir que el niño esté hipovolémico. Otros factores, como la mala adquisición de imágenes cuando presiona, por ejemplo, en un lactante, usted podría variar ese diámetro de la vena cava. O cuando tiene un tipo de soporte que no es el espontáneo. O finalmente cuando tienes alguna comorbilidad o incluso enfermedad hepática avanzada. O finalmente si usted solamente se fija en la vena cava inferior para decir cómo está la volemia, tremendo error. Entonces, la valoración hemodinámica es mucho más que ver el corazón, pulmón, sino es multiorgánico, hablaríamos hasta de cerebro. Por los 20 minutos no es posible, pero hacer toda esa valoración tanto de corazón izquierdo, corazón derecho. No quiere decir que esta vena cava inferior, porque tiene más diámetro que esta pequeña, va a tener menos PVC. Hablaremos más adelante de esto. Y lo que sí no se debe hacer, el modo M más en la valoración de la vena cava inferior y veremos por qué. Un poco valoración del lado derecho. Y esto sería la vena cava en modo M. Con la mejor técnica, ya sea longitudinal o transversal, usted lo que haría en el modo M, en la foto es perfecta, ¿no? Donde exactamente coloco el punto, pero usted dale movimiento. Se mide cualquier cosa, no lo que deseas exactamente. Entonces, el conocimiento profundo de la física y la nomología va a disminuir los errores en la valoración hemodinámica del POCUS. No se olvide del onda-onda. El entendimiento de la fisiología con el ultrasonido es crucial en la valoración hemodinámica. No solamente el ultrasonido, sino ya han visto el diagrama de Biggers, mínimo lo que tiene que aprender. Porque lo que debe entender exactamente en esta correlación de estas cavidades debe correlacionar con el electro, incluso con los soplos, que se puede correlacionar perfectamente. Te ayuda a entender la fisiología. El monitoreo hemodinámico debe ser multimodal, es decir, un escenario clínico, su laboratorio, sus imágenes. Todo esto es imprescindible. No puedo nada más hacer la eco primero y decir y explicar a partir de la eco cuál es el problema del paciente. Y finalmente, el rol del POCUS como una extensión del físico. O sea, es una extensión del examen físico. Siempre hacer el POCUS como una extensión del examen físico y esto ayudará a la medicina de precisión. Muchas gracias. Agradecer al doctor Rolando por esta excelente ponencia. Bastante interesante su tema, nos ha podido orientar bastante sobre ciertas recomendaciones y tips de cómo realizar una evaluación hemodinámica lo más adecuada con el POCUS en el paciente pediátrico. Felicitarlo, doctor, nos encantó, nos deleitó con este tema que es súper importante para nosotros que lo ponemos en práctica día a día en nuestra área de trabajo. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, invitar a todos los que nos acompañan en esta sesión para que puedan realizar sus preguntas, ya sea vía Zoom o a través de la plataforma de Facebook. Toda pregunta, comentario es bienvenido, así podemos discutir y aprender cada vez un poquito más. En esta oportunidad me toca presentar al doctor Javier Ponce. Él es pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica, es coordinador docente del CETIP, trabaja en el Hospital Rawson San Juan en Argentina. Realizó diplomados en simulación clínica y en ecografía. Es faculty del curso de soporte vital avanzado pediátrico de la American Heart Association y es miembro fundador del USPER en Latinoamérica.
El día de hoy nos va a deleitar con un tema muy importante, que es la docencia en ecografía, y en lo cual él ha ido trabajando y mejorando cada vez más en esta área, y nos ha ido uniendo como Latinoamérica para poder realizar este labor que es muy arduo. Adelante, Javier, un gusto tenerte acá con nosotros, y es nuestro coordinador Gracias. del Comité de Ecografía Crítica de SLACI. Adelante. Mariel, ¿cómo me escuchas ahí? Porque me puse un micrófono, ¿la se escucha bien? Se te escucha perfecto. Bueno, voy a hacer una prueba, disculpen. Supuestamente me iba a aparecer un cronómetro que no me aparece. Bueno, no importa, ustedes me van avisando si me paso con el tiempo. Muchas Dale. gracias por la presentación, muchísimas gracias y excelente Rolando y Dey por las previas. La verdad que es un placer enorme cruzarse con personas como ustedes en este camino que hemos elegido de la precisión en la medicina de que nos da la ecografía. Yo lo que les quiero hablar un poco ahora es de la simulación y de la docencia. Y la verdad que esta charla la pude esbozar hace un tiempo en otro foro y después me quedé pensando y me quedé con ganas de seguir profundizando sobre el tema. Porque todavía nos encontramos en algunos lugares que el ecógrafo, bajo el pretexto de que no sabemos, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos de las unidades y de los servicios no lo utilizan. Entonces nosotros tenemos, creo que la obligación casi hasta ética de poder compartir nuestro conocimiento y darle más precisión a la medicina crítica y darle más seguridad a nuestros pacientes pediátricos. La idea es poder recorrer este tramo. Voy a tratar de ir lo más acorde al tiempo posible. Entonces, fíjense que lo que brinda la ecografía es un diagnóstico rápido, seguro y sin radiación. Y al mismo tiempo, la simulación permite un aprendizaje seguro, progresivo y sin riesgo para los pacientes. Y ahí es donde entra esta combinación y esta sinergia tan interesante a la hora de la enseñanza, ¿no? Porque ya sabemos, está escrito, quienes investigan en docencia, que combinando ambas herramientas mejoramos la competencia de los profesionales. Dos definiciones, por si alguno, creo que si estamos en este foro, estamos reunidos, seguramente todos lo conocemos, pero hasta hace poco usaba yo una definición para las conferencias acerca del operador. Pero cuando hablamos de definición de POCUS, hablamos de una cuestión filosófica y funcional, que no importa quién lo realiza, porque hoy por hoy cualquier profesional de la salud está habilitado para realizar ecografía, médico, enfermero, kinesiólogo, fonoaudiólogo, paramédico, tiene que ver filosóficamente con que es rápido, preciso y nos facilita la toma de decisiones. Y la simulación, por otro lado, es una metodología educativa que recrea escenarios en entorno real mediante pacientes estandarizados, modelos y maniquíes, con el objetivo de entrenar conocimientos y habilidades y entrenar la toma de decisiones al mismo tiempo en un entorno controlado. Y eso es lo fantástico, que nosotros, creo que casi todos quienes estamos presentes, quizás algunos no, pero por lo menos yo seguro que sí, hemos aprendido de otra manera, hemos aprendido sobre el paciente y exponiendo al riesgo a nuestros pacientes para nuestro aprendizaje. Entonces la simulación y la ecografía permiten recrear escenarios, practicar y generar errores útiles a la hora del aprendizaje, nos permite desarrollar habilidades, mientras que la ecografía nos aumenta la precisión en nuestra práctica clínica. Quiero meterme en el aprendizaje del adulto. Quienes hacemos docencia hace un tiempo hemos ido aprendiendo esto con los años también. Nosotros
empezamos, creo, a enseñar desde una cuestión muy vertical, muy maestrito, y después nos fueron enseñando que el adulto aprende desde una necesidad y tenemos que tener en cuenta su experiencia previa, su autoconcepto, las ganas que tenga de aprender, la motivación. O sea, no es lo mismo ponerse uno a generar, intentar generar un aprendizaje de manera unidireccional. Nosotros en el adulto tenemos que trabajar con la disposición, la motivación, la experiencia y toda la estructura previa que tiene ese participante a la hora de enseñar. Y tenemos que hacer un proceso cíclico, partiendo de una experiencia concreta. Bueno, mirá, ahora te voy a mostrar en el Phantom, o vas a mirar en el Phantom cómo es una simulación de un vaso. Después vas a hacer una punción y después vas a reflexionar sobre el vaso que tiene tu paciente simulado y después vas a hacer la experiencia y después vas a generar vos un protocolo para tu... Uy, perdón, me fui a la última. Vas a generar vos un protocolo para tu servicio y tu práctica habitual. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que partir de la experiencia concreta a la experimentación activa y después volvemos a empezar. Partimos desde algo, una habilidad, que es lo que voy a hablar ahora, para llegar a la experimentación activa y volver a otra habilidad. Porque en la taxonomía de Bloom, justamente es lo que les estaba diciendo recién. Empezamos con conceptos básicos, muchas veces sin entender. Vemos qué es un deslizamiento pleural, una línea A y una línea B. Comprendemos, me pareció brillante lo que dijo Rolando de entender la física. Comprendemos que esos artefactos pulmonares que estamos viendo no son imágenes, son artefactos que tienen que ver con la física, con el sonido, con cómo interactúa el sonido con los tejidos. Aplicamos ese conocimiento a entender cómo se conforma un patrón respiratorio ecográfico. Vamos descomponiendo la información, generando causas, analizando causas, posibles cuadros patológicos. Ampliamos nuestra información y creamos un protocolo de aplicación de ecografía respiratoria para el servicio. Fíjense cómo el aprendizaje en el adulto tiene que ser escalonado y guiado en función de un objetivo concreto. Y nosotros, cuando se empezó a hablar de las zonas, quienes hacen simulación, seguramente esto lo han visto miles de veces, quienes hacemos docencias también, pero fíjense que ustedes saben que la simulación son básicamente 4 zonas. La zona 4 está discutida si es una zona de simulación porque es una experiencia real, pero desde la zona 0, que es el autoaprendizaje, a la zona 1, 2 y 3, van aumentando en complejidad, en contenido, en distractores, pero yo me quiero detener en la zona 1, que es donde nosotros más deberíamos trabajar en lo que respecta a la docencia en POCUS. Entonces, hacer aprendizaje en bucle sencillo. Acción, resultado, sin poco ruido, sin poco distractor. Vamos buscando una habilidad. Yo quiero que localice el espacio intercostal, el deslizamiento y las líneas, y que pueda diferenciar las estructuras. La ejecución es con pausas todo el tiempo. Ya vamos a hablar un poco de lo que es zona 1. Y es más, nosotros ahí trabajamos más de instructor que de facilitador. Estamos al lado de nuestro compañero, haciendo retroalimentación, ayudándolo y trabajando para que pueda lograr su destreza. Pero nosotros tenemos que tomarnos un trabajo previo a hacer una capacitación en ecografía. Por muchos años, y yo he hecho varias capacitaciones, era ir a practicar con el ecógrafo. Y la verdad que uno debería, y los estamos haciendo ahora en las últimas capacitaciones, debería tener que evidenciar los resultados del aprendizaje, formular los objetivos, qué quiero que
que los participantes logren, ver con qué prerequisitos tiene que llegar a la actividad del participante. Tenemos mucha actividad virtual. Por ejemplo, si tomamos la estructura PALS, te pide que hagan un preexamen antes de venir a la actividad, hacer una pauta de cotejo, qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar, cuál es la destreza que espero del participante, hacer una guía para mis instructores, para mis alumnos, que los alumnos sepan qué esperamos de ellos, qué destrezas esperamos, ¿sí? Y tenemos que dar un feedback que sea estructurado, un feedback que tenga una escala de medición, que pueda romper la brecha de desempeño entre los participantes. Se centra en la destreza y no en la persona. No importa la persona, sino si logró o no logró el objetivo que nos habíamos planteado. Y si lo hace Rolando, lo hace Edgar, lo hace Mariel, lo hago yo, todos tenemos que poder medirlo igual. Tiene que ser objetivo y tenemos que dar recomendaciones específicas para mejorar el desempeño y dar una puntuación objetiva. ¿Y qué nos ofrece la zona 1? Mayor confianza clínica, nos va habilitando en la práctica segura sin juicio, tenemos un feedback inmediato. Entonces, a lo que yo me refiero es que tenemos que volver a tomar el método de la zona 1 para poder entrenar en POCUS. Y yo, dos palabras de gamificación, algo que estamos haciendo muchísimo y que nos divierte mucho en el grupo, que es generar juegos. Los juegos generan, dinamizan el aprendizaje, lo mejoran el aprendizaje, genera estímulo, genera que los participantes le pongan ahí un poco más de sangre al evento educativo, y nosotros en la diplomatura estamos poniendo muchos juegos. Yo no sé cómo, ustedes después me dicen cómo ando de tiempo, si tenemos tiempo les muestro alguno. Este fue el último que todavía no lo terminamos, que es un videojuego de ecocardio. Pero bueno, la idea es que nos podamos divertir también mientras vamos aprendiendo, y cuando generás competencia, eso también genera como un estímulo en el aprendizaje. Y simuladores, un montón. Seguramente los han visto, los conocen, de ecocardio, de FAST, de pulsiones, van mejorando la calidad, van mejorando la tecnología, lo que ustedes quieran, pero a veces no alcanza a tener el mejor simulador, sino lo que necesitamos es entender la pedagogía del adulto, entender que no es lo mismo, entender que no es solamente poner a un modelo con un ecógrafo y que la gente practique. Entonces, entender que mientras más nos quedemos en esta zona 1 y más podamos desarrollar este aprendizaje, vamos a generar colegas más competentes. Tenemos que eliminar definitivamente la medicina a ciegas con la cual aprendimos, y el aprendizaje sobre el paciente exclusivamente, que fue con el cual, por lo menos en mi caso personal, me he formado. Entonces, es un modelo efectivo, evidencia que es eficaz para la adquisición de competencias. Hay que estandarizar el aprendizaje y mejorar, y esto finalmente va a resultar en mejora de la calidad, seguridad y la calidad de atención. Entonces, ya cerrando, pasamos del aula tradicional a la inteligencia artificial, realidad aumentada, todo lo que ustedes quieran, que está fantástico, está buenísimo, y la verdad que no nos cambia la base. ¿Qué quiero decir? Nosotros seguimos siendo personas y seguimos siendo empáticos, humanos, y disfrutamos lo que hacemos. Ese goce, ese placer en lo que hacemos en la enseñanza. Lo viejo funciona. Eso es de una frase del Eternauta, una serie que ha tenido mucho renombre aquí en Argentina últimamente. Lo viejo funciona, y nosotros con nuestra pasión y nuestra estructura tenemos que ir avanzando en ese discurrir tecnológico para poder adaptarnos y poder brindar mayor calidad de enseñanza. Nada más que decirles, muchísimas gracias por la participación, y estamos para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Javier. Excelente tu ponencia. Realmente es algo que nos deja pensar el desafío que tenemos también como docentes e instructores
en la residencia médica y como bien dices, en cualquier especialidad hay que tomarlo en cuenta para irlo organizando, estructurando de cómo ir aplicando y mejorando estas habilidades. Muchas felicidades nuevamente, Javier. Invitar a todo el auditorio que puedan hacer llegar sus preguntas a través del Zoom o a través del Facebook. Vamos a empezar con este siguiente segmento, que es la respuesta a algunas preguntas que nos han ido haciendo llegar diferentes colegas. En este caso, vamos a empezar con una pregunta dirigida a la doctora Daisy. El doctor Manuel Correa nos saluda desde la Ciudad de México. Nos felicita por la presentación de la doctora Daisy y nos hace llegar la siguiente pregunta: si han aplicado esta herramienta del POCUS en centros de simulación para checar tiempos o en modelo animal antes de aplicarlo en hospitales. ¿Qué nos puede decir, doctora Daisy? Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Correa, muchas gracias por su participación y una pregunta muy, muy interesante. Bueno, doctor, pues en la revisión que hice de todas las publicaciones que hay en pediatría, el grupo más fuerte es el grupo de Yale, liderado por la doctora Julie. Digamos que ella, hay como 3 o 4 publicaciones, digamos que no hay artículos como en animales, digamos en estudios en animales, estudios de investigación en esta fase, pero lo que han reportado son estudios de casos. Han reportado como estos estudios de casos, reportan estos dos casos en pacientes pediátricos en el artículo previo. Escenarios de simulación tampoco lo han mostrado en los artículos. Y la propuesta del protocolo de Yale es priorizar ante todo el algoritmo de soporte vital avanzado pediátrico. Eh, y estos serían como evaluaciones complementarias de las causas reversibles, digamos, en la presentación de lo que ellos hacen y la propuesta de su algoritmo. Lo que ellos hicieron no fue como en un escenario simulado lo que hicieron en el estudio cuando participaron los estudiantes y residentes de pediatría, y la población que ellos utilizaron fueron niños menores de 12 años sanos. Fue como lo que ellos demostraron en estos artículos. La propuesta al final sí es, y lo que dice el doctor Javier, ya como para darle la palabra a él también en esta pregunta y complementar como toda la parte de simulación, sí sería como implementarlo en simulación. Digamos que los pasos que siguen es como presentarlo, hacer más estudios, porque a partir de todos estos estudios, las descripciones, los reportes de casos donde podríamos utilizarlo, y ellos lo plantean en las dos situaciones, tanto en vigilar y evaluar pulsos y evaluar la calidad de la contractilidad cardíaca adicionando la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Entonces, pues sí le doy la palabra también a mi grupo respecto a esa pregunta, es muy interesante, y respecto a la parte de simulación, cómo se podría aplicar estos protocolos y adicionarlos al algoritmo de PALS. Es muy interesante. Perdón, me meto, permiso. Sí, 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 sí. La verdad es que estamos muy tentados nosotros de hacer simulaciones eh, con RCP. El problema es que no tenemos la tecnología de las imágenes. Tendríamos que poder hackear la computadora para meter alguna computadora en la imagen y lograr una buena imagen de ecocardio. Pero es cuestión de pensarlo, de pensar por lo menos la dinámica, el tiempo de entrada de la máquina, de adquisición de una imagen y salida. Es todo un desafío pensarlo desde la simulación, pero no lo hemos logrado todavía nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Eh, Hay una parte bien interesante que yo creo que hemos en algún momento revisado y que creo que es como primordial en esta situación de la reanimación, que está evaluada en adultos, por supuesto, no ha sido evaluada en pacientes de edad pediátrica, pero es el sitio de la compresión.
Hay algunos 3, 4 estudios, francamente ahorita no recuerdo el autor, pero en que las compresiones se dan en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, comprimimos sobre el área que más nos importa proteger. Entonces, dentro de la simulación, creo que es muy importante también como que tomar en cuenta este punto. No sé si alguno habrá revisado o se habrá encontrado estas revisiones que son de casos aislados, donde las compresiones se dan sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y que limitan el esfuerzo de la reanimación más que favorecerlo. Entonces, esta parte resulta súper interesante y súper importante como para enriquecer también el uso dentro de la capacitación, creo yo. No sé si tienen alguna sugerencia, algún comentario. Bueno, si puedo participar. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Lo que pasa es que mucho de formalismo, creo, en la RCP en relación a las guías, ¿no? Y creo que en la guía, si uno se pone a leer, probablemente un integrante POCUS entrenado, avanzado, no sé si estará presente. Porque mientras eso no pasa, va a ser algo así como el shock, ¿no? Cuando Rangi, por ejemplo, no estaba un poco que hablaba del POCUS, el manejo era diferente, ¿no? ¿A qué voy? Siempre hay espacio para todos. Si usted tiene un equipo completo y ya entrenado en RCP, se va a dar cuenta que no necesariamente donde dice el AJA exactamente donde debe comprimir, no es así. Es igual como el transductor. Si usted pone el transductor en el choque de punta y quiere sacar un apical 4 cámaras y ese paciente está con una PIP alta, no lo vas a encontrar. Probablemente puede estar al centro o a la derecha. Lo mismo pasa con las compresiones torácicas cuando usted piensa que siempre debe ser en el lugar indicado y no siempre es así. Lo otro es que cuando se habla del tiempo de pérdida, en realidad es más pérdida cuando usted no tiene el diagnóstico. Porque de pronto, si es un taponamiento cardíaco que podría ser la causa y usted no tiene la imagen precisa, que lo puede hacer en diversos lugares. Hay ventanas accesorias, la que estamos explicando clásicamente son lo habitual, pero cada paciente tiene ventanas accesorias y usted con una imagen rápida podría decir es un taponamiento y se acabó, porque de pronto drenas y se acabó el trabajo. Pero mientras usted no tiene, el diagnóstico va a ser difícil. Lo mismo puede estar con un paciente con, por ejemplo, miocardio hipertrófico, con la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, usted está haciendo las compresiones, incluso pone más sinotrópico, más vasopresor y va a complicar la situación. Entonces, mucho Claro, depende del grupo, el que esté más entrenado y durante el RCP se puede hacer. Es mentira eso que espero los 10 segundos de cambio. No, se puede hacer durante. No todos los pacientes, pero en gran parte sí. Por ejemplo, el transductor endocavitario, que es un transductor un poco abandonado en los cuidados críticos, es largo y usted, sin interrumpir, podría tener una buena imagen en un lactante, ¿no? O sea, no te va a servir para todos, pero es decir, cada paciente debe ser definitivamente, pues, ubicado como tal y en algunos no se va a poder ni siquiera con transtorácica y tendrá que ir, pues, a transesofágica si es que se pudiera, ¿no? claro, sin duda. Tomando en cuenta las palabras de la doctora Daisy, en su plática también nos mencionaba que muchas de las fallas que existían en cuanto a la utilización y aplicación de la ultrasonografía crítica en la reanimación radican en la falta de capacitación, en la dificultad en general, porque por lo general, perdón la redundancia, no estamos acostumbrados o habituados a tener un equipo de ultrasonido entre todo el equipo de reanimación, que creo que es parte primordial también de una enseñanza que ya también sale no solo de nosotros, sino del equipo que está atendiendo al paciente en la situación crítica y existe no solamente esta dificultad de no solamente dónde posicionar el equipo, sino la dificultad específica de contar con el equipo y se ha dicho, incluso, bueno, se han checado en el PALS las referencias de la utilización del ultrasonido para la atención de la reanimación, pues no son tan agradables, no son tan buenas, son como 2 o 3
referencias y que son parte del equipo que redactó el PALS y que el nivel de evidencia que tienen ahí, pues la verdad no queda como muy satisfactorio. Entonces, como que gustaría mucho, tratando de enlazar esta parte de la reanimación tan importante que nos dio la doctora Cindy con eh, lo que nos han dado todos ustedes, hablar de, en lugar de dificultades, como oportunidades de crecimiento en la utilización del equipo, al menos hablando de la reanimación específicamente, tratar de ingresar el equipo, pero se necesitan tiempos, disponibilidad, y la persona, de hecho, eso así se comenta como tal en el protocolo del PALS, que tiene que ser una persona experta en la monitorización em, hemodinámica o de la parada cardíaca para poder atender esta situación en específica, que como bien lo dice doctor Rolando, hay situaciones que son de respuesta inmediata y que se pueden resolver en el momento, un neumotórax, un hemotórax, un derrame pericárdico, y habrá otras que sean más metabólicas o de otra cuestión, ¿no? Entonces, sabemos que hay mucha resistencia en cuanto al uso del ultrasonido, y esta es la parte yo creo en la que tenemos que tratar de permear poco a poco para poder tener el mayor beneficio para todos los pacientes, ¿no? Exacto, Edgar. Creo que las palabras que has compartido son muy importantes. También creo que debemos partir de la raíz de que el ultrasonido tiene sus beneficios y uno de sus mayores beneficios es que podamos realizar cualquier procedimiento de forma segura. Entonces, en ese sentido de realizarlo de forma segura, más aún en una reanimación cardiopulmonar, saber si realmente mi paciente está intubado, realmente si le estoy dando unas adecuadas compresiones, si estoy logrando canalizar una vía. Creo que tenemos que trabajar todos nosotros para demostrar la importancia que tiene el POCUS en cualquiera de este tipo de escenarios, ¿no? Por otro lado, considero también que, que es importante protocolizar, empezar en alguna sesión que tuvimos con Javi en USPE, decíamos que es importante que nosotros demos ese primer paso, ¿no? Efectivamente, la American Heart Association todavía no lo ha introducido como tal el uso del ultrasonido para la reanimación cardiopulmonar. Habrá que esperar las nuevas guías, qué es lo que propone nuevamente, pero creo que desde el lugar donde nosotros estamos podemos generar cambios, ¿no? Y lo más importante, protocolizar en nuestras áreas de trabajo y tal vez socializar y compartir experiencias que seguramente eso nos va a beneficiar bastante. Claro. Doctor Rolando, una pregunta, y esto es algo que me surge mm, muy frecuentemente, ¿no? Porque prácticamente todos los protocolos que están destinados al monitoreo hemodinámico hablan de que tienen que parearse con el monitoreo electrocardiográfico, pero del mismo equipo. Lo entiendo totalmente, pero ¿hay alguna forma en la que podamos hacer que este monitoreo se pueda llevar con el monitor externo o usted tiene algún sucedáneo que podamos utilizar? Porque muchas unidades no contamos ni siquiera con los transductores, o con los cables, pues, del equipo, y resulta sumamente complejo. Por ejemplo, protocolo Vexus, parada cardíaca, por supuesto. No sé qué opinión tiene usted. ¿Qué me puede comentar? Eso se llama ultrasonido con buena voluntad en país de desarrollo. De igual manera, así como haces la pregunta, vamos a ponerlo todo más interesante. Sería, ¿no? Si yo no tengo Face Array, no tengo el transductor de cardio, no tengo el software de cardio, simplemente tengo el de gineco que tiene abdominal, el convexo, el lineal, ¿no? O el microconvexo, perdón, el endocavitario. Entonces, ¿podría hacer valoración hemodinámica avanzada? La pregunta. Y vamos contestando con tu inquietud. Entonces, en absoluto, si yo no tengo conectado el trazado eléctrico al equipo, si antes ya tenía que saber como 10 de física, ahora tengo que saber 100 de física, de concepto de física de nomología. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, el espectro del Doppler que voy a hacer tiene que ser como una línea arterial, reproducir cómo Ujú. está, digamos, la sístole, el pico sistólico, el dicrótico, la diástole y la final de la diástole. Entonces, si usted reproduce como una línea arterial perfectamente logra reproducir, esa sería una manera exacta de analizar a partir de ese valor algo más cercano. Porque cuando usted toma del electrodo del monitor, siempre en cada segundo hay diferencias. No sé si en algún momento se ha percatado que, por ejemplo, cuando la línea arterial está conectada a sensar frecuencia cardíaca y de pronto quiere correlacionar con el trazado eléctrico, siempre hay cambios de segundos, de valores. Y Ujú, eso en ujú. algunos puede ser cambios exagerados y aumentar, ¿no?, la cantidad del gasto cardíaco de manera irreal, porque simplemente es un número, estás multiplicando por un número mayor de frecuencia cardíaca que no realmente corresponde al latido. Pero una de las maneras sería acercarse a eso con buena imagen en el cual se puede diferenciar el ciclo cardíaco. Y esto funciona bastante bien, por ejemplo, cuando hace valoración de la arteria cerebral media, lo que usted debe reproducir es la frecuencia cardíaca del paciente, debe ser igual. Si usted hace, por ejemplo, conecta un electrodo dentro del ecógrafo y no coincide, por ejemplo, ese valor de frecuencia cardíaca en la arteria cerebral media, significa que estás valorando muy mal ese Doppler de arteria cerebral media, ¿no? Entonces, eso sería una respuesta un poco cercana, digamos, a considerar un número así del monitor, ¿no? Porque siempre va a haber diferencias en cada ciclo. Y con la otra, para ya no hacerlo tan profundo, lo que se hace es usar la creatividad. Eso se llama POCUS creatividad. ¿Qué tiene que hacer? El ginecólogo valora al feto la parte hemodinámica. Entonces hay un software fetal, el cual puede valorar la integral velocidad-tiempo, el tracto de salida, y tranquilamente usted al niño lo convierte en feto y valora de esa manera, ¿no? Con un Doppler adecuado, con un traductor convexo, podría valorar una hemodinamia avanzada si es que no tiene el phase array o no tiene el paquete de cardio. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Doctora Cindy y Javi, doctor Javi, perdón, por la confianza. Muchas gracias, doc. Eh, en este ámbito de la enseñanza, donde estamos incluidos en una situación donde tenemos personal no solamente de residentes de pediatría, en el área particular donde yo laboro, hay otros hospitales donde ustedes laboran también, donde hay residentes de terapia intensiva pediátrica, tienen enfermeras quizá generales o enfermeras intensivistas y todo el personal que ya está habituado al área. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Esto es una pregunta que yo creo que nos va a enriquecer a todos. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales como para poder instaurar un protocolo de reanimación asistida por ultrasonido? Desde la base, que es lo que nos has comentado, Javi, que tenemos que aprender por una necesidad y es lo que es, así son palabras de mi maestro, que ojalá algún día lo conozcas. El adulto aprende por necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las modalidades o formas o metas en las que podríamos decir de manera concreta o sencilla, tenemos que hacer primero estos 2, 3 pasos o 4 pasos para poder empezar a incluir este monitoreo de la reanimación en una unidad donde realmente no se hace esto, pero estamos en ceros como en mi hospital? Yo, permiso, hablo primero, después le dejo la palabra a los compañeros y compañeras. Ojalá, yo espero jubilarme y ver todas las personas de la terapia usando el ecógrafo. Es como el norte que uno espera. Y hacer llegar a implementarlo, cómo implementarlo en la reanimación, implementarlo en lo básico. Uno tiene que pensar en introducir en los servicios escalonadamente la ecografía. Nosotros tenemos que lograr que no se haga ningún catéter, ponernos objetivos, por ejemplo, qué sé yo. Nosotros nos hemos puesto como objetivo que ningún catéter más se ponga sin ecografía. Bueno, eso es fácil, no, no es tan fácil.
No sé qué les pasa a ustedes, pero todavía nos cruzamos con gente que pone catéteres a ciegas. Y después bajar la cantidad de radiografías a las necesarias realmente. Y todavía nos encontramos a alguien que nosotros consideramos que quizás no es buena idea hacer una ecografía. Cuando nosotros podemos mostrar los resultados y los beneficios, yo siempre siempre molesto con el beneficio del profesional más allá del beneficio del paciente. Nosotros como profesionales en la guardia, en nuestro laburo, nos simplifica la vida a nosotros la ecografía. A nosotros nos ayuda. Más allá de todo lo bien que le hace al paciente y a la medicina, pero a nosotros como profesionales de áreas críticas nos ayuda. Entonces, ¿qué hacer, Edgar? Para mí, seguir estos procesos, pero haciéndolo un poco más prolijo, con objetivos. Bueno, mira, de acá a 3 meses, catéter a ciegas 0. ¿Cuánto estuvimos en octubre? Para diciembre tenemos que bajarlo al 80% menos tiene que haber. En octubre, ¿cuántas radiografías tuvimos? ¿Y cuáles fueron las indicaciones? Y poner objetivos. Una vez que el ecógrafo está instaurado, es mucho más fácil. Y puedes hacer intubación, RCP, lo que quieras. Pero primero tenés que instalarlo. El servicio tiene que entender que es una herramienta que todos tenemos que usar y que nos sirve a todos. No sé si eso responde un poco a la pregunta, porque no tengo la respuesta para llegar al RCP. Creo que en mi servicio estamos un poco más lejos de poder tenerlo en ese lugar. Sí, concuerdo con Mariel que tenemos que hacer protocolos y investigar y escribir, pero tenemos que ponerlo como piedra o como elemento necesario dentro del servicio. Claro. Doctora Daisy. Bueno, comparto también lo que dice el doctor Ponce. Yo pienso que desde hace algunos años también hemos venido utilizando los programas, los diferentes programas y las universidades acá en Colombia. Dentro de los programas de cuidado intensivo pediátrico también ya se ha acoplado pues el uso de POCUS. Em, en los diferentes escenarios clínicos ya lo tenemos, bueno, Colombia pues es una región muy grande, pero digamos que centrado en las ciudades principales y en los hospitales universitarios, hospitales de pronto de mayor nivel, pues lo podemos tener mucho más accesible. De pronto, zonas mucho más o regiones mucho más apartadas, pues todavía no tenemos como, no está esa factibilidad, pero brindándolo y yo pienso que desde los hospitales solicitándolo y teniéndolo ya en nuestras unidades, pues es más factible y empezar como a implementarlo. Ha habido este crecimiento progresivo desde el uso de paso de catéter guiado por eco, ya utilizado en conjunto también pues con el grupo de emergencias. También hemos visto que pues en nuestros hospitales aquí queda urgencias de pediatría, aquí queda urgencias de adultos, entonces a veces cuando llega el paciente a reanimación, tenemos pues como la disponibilidad del equipo y ellos también son parte de nuestro acople a nuestros pacientes. El Entonces equipo, digamos que claro. ha venido como en crecimiento el uso del ecógrafo, eh, ha venido todo el entrenamiento también, desde, como les decía, paso de catéteres guiado por eco, focus, eh, también el diplomado que yo realicé fue el diplomado con la FIC. Uno de los líderes es intensivista de adultos, pero pues también decidimos un grupo de intensivistas tomarlo con ellos, aplicarlo a pediatría. Ya hay unos diplomados específicos también en cuidado intensivo pediátrico para pediatría. Lo hacen 2 programas en Medellín y en Bogotá. Y pues digamos que ya ha habido como que ya se ha dado el paso de ampliar el conocimiento también. Ya específicamente en las unidades, pienso que parte todo desde la solicitud del equipo. Ahorita, por ejemplo, en nuestras instituciones se están pidiendo presupuesto también para que veamos estos equipos para el próximo año, Claro. utilizar las sondas adecuadas. Entonces, lo que dice el doctor es como algo muy escalonado. Eh, Empezarlo a implementar en nuestros pacientes ya, empezarlo en el día a día con nuestros pacientes, ya empezamos a reemplazar también nuestros
fonendoscopios. Uno de nuestros profesores del diplomado decía, yo tengo el fonendoscopio colgado ahí detrás de la puerta, yo ya no lo uso, yo utilizo ese ecógrafo para hacer ecografía hipocus pulmonar. Entonces, como empezar a cambiar también el chip y utilizarlo en el día a día con nuestros pacientes. Entonces, lo mismo, comparto lo mismo el doctor, vamos escalonadamente en todo este aprendizaje y para llegar ya a reanimación, yo pienso que podemos más adelante con el entrenamiento del equipo y yo creo que lo que hizo la doctora de la Universidad de Yale, empezar como a hacerlo de los 10 segundos y ir como entrenando a Ujú, todo el ujú, equipo y ujú. además participación de todo el equipo, porque pues siempre hay como un intensivista, en algunas unidades hay solamente un intensivista por Claro, turno y él va a ser el líder en la reanimación, entonces pues debe haber alguien más ahí que haga pues el POCUS o también trabajar en conjunto con el grupo de pediatría. Ya de pronto donde hayan dos intensivistas puede ser un poco más fácil empezar a acoplar todo eso y empezar a hacer estudios y reportes de casos clínicos para empezar a contribuir y contribuir y engrandecer como toda la parte académica para más adelante incorporarlo y hacer el protocolo claro, formal, sí. claro, claro que sí. Gran meta de trabajo para no muy poco tiempo, pero tendríamos que hacerla como parte de un currículum latinoamericano de los cuidados críticos, como a los residentes de terapia intensiva. Me parece que no hay desperdicio en ello, sino una gran ganancia. Tenemos aquí una pregunta de la doctora Ana Seoane. Bueno, y un comentario. Excelente charla, me encantan los detalles y las razones de cómo optimizar nuestro manejo. Si tuviera que elegir detalles, todas las variables de medición ultrasonográfica para poder valorar a un paciente respondedor a volumen o de forma dinámica la reanimación y el estado hemodinámico del paciente crítico, ¿cuáles serían sus principales mediciones o intervenciones ultrasonográficas? Un poquito compuesta la pregunta, pero doctor Rolando, no sé si nos puede apoyar ahí. ¿Tenemos media hora más? Bueno, Tratemos de que sea como tres en dos minutos porque minutos hay ya, otro falta comentario poco. y yo le quiero hacer una pregunta personal, además. Entonces me O demoro sea, más. del tema. Ya. Eh, bueno, vamos con el paciente ideal. Paciente sedo relajado, con, con volumen tidal más de 8 mililitros por kilo, ritmo sinusal, no está taquicárdico. Usted lo tiene hipotenso y quiere valorar respondedor a fluidos. Entonces, en ellos, el gol estándar, ¿no? Variación de pico aórtico sería el que manda. Vamos a complicar un poco la situación. Ahora, esos mismos valores y esas características tengo en un lactante de 4 meses. Podría valorar también con variación de pico aórtico, pero lo que no puedo hacer es test de elevación de piernas, que podría ser, digamos, algo más dirigido a niños mucho más grandes por la sencilla razón, ¿no? El territorio de lo que son miembros inferiores en la cantidad de gasto cardíaco es mínimo y por lo tanto no es test de elevación de piernas, por ejemplo, para ese paciente. Y para no pasarme de los 2 minutos, no hay el santo grial. Quiere decir, ninguna variable ideal existe. Tienes que armar el rompecabezas. Y el rompecabezas no solo es corazón, es desde el cerebro hasta el riñón. Por todos los órganos debes ir pasando, ¿no? Es más, incluso se puede predecir respuesta a fluidos con la arteria carótida interna que está a 0 grados. Usted insona por un lactante en la fontanela anterior. Es decir, la respuesta corta sería esa. Dependiendo del paciente, armar el rompecabezas. Alguno te ayudará Bien. más pulmón, en el otro te valorará quizá la parte renal, esplácnica, etcétera. Y finalmente, pues armar el contexto clínico. No olviden lo que hemos dicho, es la extensión del examen físico, la historia clínica con otros exámenes, laboratorios, etcétera, y correlacionar finalmente con lo que es la insonación, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias. Emma Almonte, ya para terminar, saludos desde República Dominicana. Muchísimas felicidades a todos. Excelentes pláticas. ¿Tienen algún tiempo estimado para la evaluación hemodinámica por POCUS según el nivel de competencia del operador? Y aquí me gustaría que todos participáramos porque esto es sumamente relevante y creo que depende mucho del expertise también de cada quien, porque a lo mejor el doctor Rolando me va a decir, yo me tomo 45 minutos porque hago un análisis sumamente profundo. Yo le puedo decir, a lo mejor yo lo hago en 5 minutos,
Javi nos dirá, yo tomo 15, no sé, si gustan ir en orden de lo que, de la forma en la que aparecimos en la charla. Doctora Daisy. Bueno, yo estoy acá compartiendo con personas muy expertas, digamos que mi entrenamiento empieza pues con este diplomado, digamos que la evaluación cualitativa, pues digamos que es como una de las más factibles y accesibles. Ya hacer una Claro. valoración cuantitativa, digamos que sí hay como unos protocolos y tenemos como unos reportes que nosotros aplicamos donde se evaluamos las diferentes cámaras, pero digamos que eso puede tardar en poder hacerla bien, muy juiciosa, detalladamente. Bueno, no he hecho como el promedio del tiempo, vamos que el tiempo pasa muy rápido, pero también depende de las metas que uno está mirando y evaluando en cada paciente, Claro, por ¿no? O supuesto. sea, depende de lo que yo esté viendo y la clínica del paciente y mi patología de base. Eh, pero digamos que no, yo creo que no le pondría como un tiempo específico, yo creo que va como enfocado y dirigido a lo que va a necesitar Al cada paciente. paciente. Sí, Claro. sí, yo lo pondría Ok. como así. Y hay como unos flujogramas que el grupo más juicioso, bueno, pues hay grupos muy juiciosos y tenemos ahí como unos flujogramas de seguimiento que hacemos para poderlo aplicar. Tomamos algunos protocolos de la Sociedad Española de Pediatría también. eh, y pues depende como de las metas que yo tenga de shock diferentes, ¿no? Para Sí, evaluar, sí, sí. claro. Sí, ya toca describirlos, hay Sí. que, tocaría empezar a revisar todo por cuál sería el tiempo específico, pero bueno, la cualitativa es como la que uno podría decir, yo puedo tomar un poco más de tiempo corto. Sí. Claro. Javi, que yo sé que tú estás corriendo en tiempo, me dijiste hace rato. No, em, mira, antes me interesa mucho la visión de Rolando. Acá va a ser el que va a marcar el, el tiempo. Yo voy a hablar por los demás y no por mí. ¿Te acordás cuando hablaron las chicas de Chile acerca del protocolo de evaluación ecográfica integral hemodinámica? Ellas habían tomado un promedio de evaluación integral, no solo ecocardio, polo ecográfica, de 30 minutos. En el protocolo que validaron de investigación fueron 30 minutos de exploración, el promedio que tuvieron ellos en su examen completo, considerando que son personas hábiles, entrenadas y con todas las competencias bien desarrolladas. Y eso es lo que les puedo aportar yo de un grupo que lo ha objetivado. Y yo me parece que uno siempre adapta a lo que va necesitando y está cuando uno tiene un paciente que necesita una evaluación completísima, media hora tranquilamente, tomando variables y sacando cosas. Escuchemos a Rolando que, a ver qué. Ya para dar la clausura. Estamos a tiempo. A ver, 6:33. Bueno, para Perú. Era 6:30. Yo creo que la respuesta está en el sentido de que no solo guiarse por el POCUS. Cuando uno tiene a un paciente crítico, el manejo es el ABC algunas veces y algunas veces es primero la C, como el RCP. Por ejemplo, un paciente renal previamente hipertenso con dificultad respiratoria, usted quiere dializarlo, le pone un catéter y lo que lleva a RCP. Y tiene que hacer RCP coguiada. ¿Por qué? Porque usted no le puso el transductor previamente. Ese paciente ya estaba con un ventrículo dilatado y la poca resistencia con el sedante lo bajaste y entró al paro. Entonces, número uno sería eso, acompañarse del ABC, ¿no? Entonces, cuando uno acompaña del ABC, de pronto, si el paciente, por ejemplo, ya intubaste, ojalá rápido, ya corroboraste incluso de manera bilateral cómo pasa el murmullo con el deslizamiento. De paso te vas a corazón y ves para el soporte. Y si, por ejemplo, tienes una falla ya sistólica marcada, pones inotrópico y probablemente continúas el manejo y se acabó. El detalle es si no tomaste en cuenta que ese corazón está deprimido previamente, todo se complica porque lleva la parada cardíaca y el círculo vicioso. Entonces, la claro. respuesta en tiempos mucho depende de qué paciente tienes. Y eso te lo va a dar la historia clínica, no el POCUS. Porque
no es lo mismo, como le vuelvo a decir, un corazón previamente sano versus un corazón que ya tiene otra patología. Entonces, el tiempo es eso. Si queremos hablar con tiempos exactos, podríamos decir, creo que más se demora uno haciendo la orden de rayos X, por ejemplo, a que lo tramiten, a hacerle en 3 minutos, 5 minutos exagerando pulmón. Corazón puede hacer tan rápido como 1 minuto. ¿En qué sentido? Usted encuentra una buena imagen, cambia de ventana, es decir, un eje corto, un eje largo, ya tiene el detalle. O sea, con 2 ventanas, digamos, un hallazgo ya es válido. Entonces, incluso todo partiría cuando la imagen es buena. No hay ecoimaginación. Si usted no tiene buena imagen, mejor no se puede ver. Pero si tiene buena imagen, por decir un apical, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, incluso podría hacer strain en el postprocesado, tomándose tu café y todo. O sea, no hay un tiempo, sino que cada paciente va a dictar el tiempo, ¿no? Excelente. Una pregunta que me puede resolver en 5 segundos, porque quiero conocer su opinión. Eh, para evaluación de agua extravascular pulmonar, ¿es útil la ultrasonografía pulmonar en pediatría? Sí, cuando remarcamos bastante fue conocer la zona anatomía. Por ejemplo, yo tengo un lunar, si yo no hago cirugía a mi lunar, toda la vida me acompaña. De igual, o sea, si el pulmón es lesionado, el agua pulmonar extravascular es muy relativo. Si el pulmón previamente era sano, es que lo que estás mirando más de de líneas B y sobre todo en la zona anterior, eso es agua pulmonar extravascular aumentada. Obviamente la pleura debe estar conservada con toda la semiología, ¿no? La Sin, zona otra, sin, sin otro problema ahí, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos los panelistas y todos los participantes y gracias por la invitación de la mesa directiva. Esto fue una plática de 4x4 bastante amistosa, tuvo un alcance muy grande, creo yo. Abarcamos muchos niveles y pues esto fue yo creo que fue una exquisitez, ¿no? No sé ustedes qué opinión tengan, pero me gustaría que la doctora Evelyn nos diera las últimas palabras para finalizar esta sesión del seminario, por favor. Gracias. No, muchísimas gracias. Excelentes conferencias, de verdad. A cada uno de ustedes, gracias por lo que nos enseñaron el día de hoy. A Javier por la organización y el empeño que siempre le pone a la ecografía crítica pediátrica, que creo que aprendimos que esto llegó para quedarse y que es una extensión más del monitoreo multimodal de los pacientes en una unidad de cuidado intensivo para ayudarnos a tomar decisiones mucho más precisas. Eh, Quisiera invitarlos a todos ustedes a nuestro congreso en Mérida, que se va a realizar del 5 al 8 de noviembre. Espero verlos allá de forma presencial, pero lo contrario, recuerden que también abrimos inscripciones virtuales para el congreso. Sería muy grato para nosotros que lográramos reunir a los principales representantes de Latinoamérica en este evento académico que está muy prometedor. Tenemos talleres adicionalmente donde queremos invitarlos a las que se inscriban. Están súper interesantes y pues nada, esperamos vernos allá. Muchas gracias por todo y hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós, buenas tardes para Chao, todo el chao. mundo. Adiós. Hasta luego. Bye.